Bienvenidos a otro capítulo más de Formato Comedia, especialmente para la gente de Chile y de Colombia, porque nuestra invitada es una artistaza, por llamarlo de una manera, del humor, comediante, escritora y profesora, que esas son las características que han tenido todos los invitados de nuestro programa. Pero como siempre digo, de manera muy breve, mejor que ella misma nos cuente todas sus habilidades y destrezas. Señores y señores, con ustedes, Catalina Guzmán. ¿Cómo estás, Catalina? Hola, muy bien. Muy bien y contenta de estar acá esta noche conversando contigo. Muchas gracias primero por aceptar la invitación. Sé que eres una persona muy ocupada, así que gracias por darte este tiempo y también conversar sobre la comedia. La primera pregunta es de rigor, se la hago a todos nuestros invitados, es ¿dónde te sientes más cómoda? ¿Interpretando, creando o enseñando? Es difícil la pregunta porque todo me gusta mucho, pero creo que el lugar favorito sí es sobre el escenario. O sea, sí es como el espacio más, como más libre. Creo que eso es lo que me gusta mucho del escenario. Ahora, yo tuve la oportunidad de ver solamente videos, no he tenido la suerte de conocerte en persona, ya por la misma distancia de los países, y me gustó mucho tu estilo, como tu impronta, tu puesta en escena, tu identidad escénica, cómo tú vas narrando tus microhistorias, ¿verdad? Con una ternura en algunas partes, con una inocencia en otras, ¿no es cierto? Que va cautivando, es muy creíble el personaje. Sabemos que no es tan así porque tiene una personalidad mucho más imponente y avasalladora, pero ¿cómo fuiste logrando esta puesta en escena, este personaje? Bueno, pues primero que todo, muchas gracias. De verdad, me halaga mucho que te guste mi trabajo. Pues es que creo que el escenario es el que va mostrando justamente eso, ¿no? ¿Qué parte del comediante es la que está hablando? ¿Qué parte del comediante es la que necesita expresar pues todo lo que sucede en el escenario? Y en mi caso, pues sí es bastante real, o sea, yo sí soy así. Obviamente, pues la persona que está en el escenario, pues exagera un poco ciertos rasgos, ciertas características, digamos que eso ya se pone en función del show, pero también es una verdad, o sea, yo sí soy una persona tímida, yo soy una persona insegura, yo soy como de muy pocas habilidades sociales, entonces el escenario me permite mostrar eso como sin miedo, ¿no? Sin tener que usar esa máscara que uno usa en la vida normal, pues que tienes que comunicarte asertivamente y tienes que encajar en ciertos espacios y tienes que cumplir un montón de requisitos, digamos, para vivir en sociedad, pero que realmente, pues como que no es tanto como soy realmente. Entonces, el escenario me permite mostrar esa parte mía vulnerable, frágil, pues que es parte de lo que yo soy realmente. Fíjate que yo vi varios videos que en algunas se repetían, digamos, algunas rutinas, algunos chistes, y siempre se vieron, que son distintos escenarios, y como en distintos tiempos, siempre se vieron como que si tú lo estuvieras diciendo por primera vez. No se sintió ni recitado, ni memorizado, ni frío, sino que con un manejo emocional muy bonito. Para mí la identidad escénica y el que quiero ser ya sea en el escenario es súper importante. Para mí es como la base para poder construir comedia. No me sirve aprender a hacer chistes si no sé a quién después se lo voy a escribir. Entonces veo que no tienes un ritmo de stand-upera, ni de stand-upero, ¿verdad? Que tienes tu propio ritmo, tu propia naturalidad. ¿Eso lo decidiste? ¿Fue al azar? ¿Fue casualidad? Eso fue, el escenario me fue mostrando que era así la manera de hacerlo, porque cuando empecé a subirme a los escenarios en Colombia, no sé, el 90% de los comediantes tienen este ritmo un poco frenético y con la energía súper arriba y como interactuando un montón con el público y como sí, o sea, como animadores casi. Y entonces a mí me decían que yo tenía que subir mi energía, que tenía que estar como entrarle a esa onda un poco. Pero a mí no me parecía, o sea, me sentiría muy ridícula haciendo eso, muy de mentiras, o sea, no puedo hacerlo, no me nace, o sea, de verdad no.
Entonces el escenario me fue mostrando que esa era mi forma de hacer comedia y lo que hice fue como serme fiel a mí misma, ¿no? Como no traicionarme tratando de hacerlo como lo hacían otras personas. Y al final el tiempo me fue dando la razón, ¿no? Al final el tiempo fue mostrando que los comediantes no somos iguales, que cada uno tiene un mundo propio. Y eso es lo que hay que mostrar en el escenario. Yo creo que la honestidad es un componente muy, muy importante para un comediante, pues puntualmente de stand-up comedy. Entonces, Claro. pues eso fue lo que encontré con mi actitud escénica, digamos. Fíjate que es tan importante lo que tú dices porque al final el que triunfa, aparte de poder tener llegada con el público, carisma, ser divertido y todo, es el que de una u otra manera tiene un formato distinto, el que se separa del grupo, no el que es igual al otro. Sí. Entonces, cuando todos hablan con el mismo cantito, tienden a usar los mismos recursos, hablar sobre los mismos temas, pues automáticamente pasa a ser uno más, independiente de que pueda tener talento. Y muchas veces la gente, por copiarle al otro, pierde un nivel de destacarse en el escenario. Y a tus alumnos, ¿cómo le traspasas eso? ¿Cuál es el orden? ¿Es primero lo teórico? ¿Es la actuación? ¿Cómo lo haces? No, ahora, cuando estábamos esperando que empezara en la transmisión, estábamos conversando un poco de las emociones. Y creo que es muy importante que el material sea coherente con las emociones. Entonces, yo lo primero que hago cuando estoy trabajando con alumnos, yo generalmente hago los talleres persona a persona. Es muy raro que haga talleres grupales, digamos que pues los he hecho, pero normalmente trabajo individual. Entonces, lo primero que hago es justamente esa exploración de qué quieres decir y por qué lo quieres decir, sobre todo por qué. Entonces, ahí es donde se va encontrando como esa parte emocional que permite que el material sea verdad, ¿sí? O sea, uno puede hablar del clima, no sé, de cualquier tema trivial, pero aunque sea trivial, necesita una verdad. Entonces, eso es lo que busco en la primera parte. Luego, cuando ya tenemos ese material, pues que nos va a permitir tener un discurso, porque para mí lo que más tiene peso dentro de una rutina es el discurso, o sea, que sea sólido, que sea consistente y coherente con la persona. Ya cuando tenemos eso, entonces empezamos a mirar cómo se arma, ¿no? Cómo esa idea se aterriza dentro de un formato. Y lo último que hacemos es buscar cómo llegar a los remates. O sea, yo no soy partidaria de llegar a buscar chistes, sino de armar un discurso y que la risa sea una consecuencia de cómo yo digo mi verdad. Para mí eso es el stand-up y es lo que yo hago y es lo que le transmito a la gente que trabaja conmigo. ¿Tú cómo lo podrías graficar a través de un ejemplo esa última parte? Para que quede un poquito más claro, Mira, porque este programa lo ven muchos alumnos, lo ve mucha gente que es consumidora de comedia y que a través del programa aprende. o sea, la manera que tengo de poner un ejemplo clarísimo es que hacer una rutina de comedia, el proceso es súper parecido al método científico. ¿Te acuerdas del método científico que enseñaban en el colegio? Que empiezas con una observación, luego haces una hipótesis, luego la experimentación y luego una teoría. Sí, como en ciencias naturales, pues. Es el mismo proceso, es tal cual el mismo proceso. Tú partes de una observación, la observación puede ser externa o puede ser interna, ¿no? Porque también está la observación a uno mismo. Entonces uno parte de esa observación, luego hace una experimentación con eso que observó, luego después de esa experimentación hace una teoría, una hipótesis y luego hace la comprobación de la hipótesis. Solo que aquí pues hay que meterle el componente del humor, pero el proceso es el mismo. Me parece... Mira que habíamos hablado de otra comediante que se llama Gloria Rodríguez, que te hablé de ella, una mexicana increíble, y creo que Gloria es la persona que para mí ha definido de la manera más precisa lo que es el stand-up comedy, y es una defensa cómica argumentativa. O sea, tú tienes una idea y defiendes esa idea con argumentos, pero pues son argumentos cómicos.
Entonces se me hace que es súper sólido entender así el discurso. Sí, me parece bien. Yo siento que, bueno, va Gloria, si todo sale bien, ¿verdad? Me he estado conversando con ella, la vamos a tener como en 2 semanas más acá en el programa. Ella es buenísima, Buenísimo. poniendo Sí. material de ella y muy fresca, muy frontal, muy directa, muy auténtica. Yo creo que Muy. eso es lo que va rescatando y va diferenciando, majaderamente a repetir, quizás va diferenciando entre un comediante y otro. Es decir, hay gente que se está haciendo comediante de manera técnica. Acá también puede haber una cosa de víscera, ¿no es cierto?, de pensar, de sentir, Sí. de vivir el humor como una pasión, digamos, más Sí. allá de si esto es cool o no. Me parece interesante, también comparto plenamente el marco teórico. Para mí el sentido del humor tiene un lado racional y emocional, y con el racional uno construye, genera, produce, aplica técnica, con el emocional lo interpreta. Entonces, de esa manera, cuando Exactamente. tengo claro eso, sé qué material pasarle a mi identidad escénica, a mi personaje, el que está arriba del escenario. Ahora, tú hablaste de la Sí. verdad, una palabra muy usada en la comedia, inclusive los gringos, algunos unos puristas plantean el tema de verdad, dolor, verdad, verdad. Entonces, tiene que todo ser así como, pero ¿qué es la verdad en la comedia? Eh, bueno, creo que la verdad se trata de que realmente estés diciendo lo que piensas, o sea, tu postura real frente al tema que sea. Y, y eso implica que no se parte del chiste, sino se parte de una postura personal, ¿no? De una creencia, de un sentimiento o de una frustración o de, bueno, digamos que lo que sea que suscite ese discurso, pues que esté atravesado por la realidad, la verdad, la vivencia, lo que sea del comediante. Y ya después, a partir de eso, pues se genera el humor porque sé que hay comediantes que lo hacen, les parece que algo es chistoso, una anécdota o un juego de palabras, bueno, X, no sé. Lo encuentran divertido y a eso divertido, a ese chiste le arman un contexto para que quede dentro del formato de estándar. Ujú. A mí no me gusta, o sea, no me engancha ese tipo de comedia porque no me deja nada. Aparte de reírme un momento, porque no digo que no sea gracioso, sí, puede ser muy, muy gracioso, pero aparte de eso, como que no me deja nada. Y yo soy del tipo de público, porque también soy público de comedia, o sea, Ujú. me gusta mucho ver comediantes. Consumidor de comedia. Como público de comedia, yo quiero que un comediante me parta la cabeza, ¿sí? Que me quiebre, que me deje pensando algo, que me deje con algo dándome vueltas. Esa es la comedia que yo disfruto y por consiguiente procuro trabajar también de esa manera. En ese formato, entonces, no, para tu gusto, lo que es ficción, realidad ficción, ¿no entraría? ¿No debería entrar? Es decir, es Yo muy creo que difícil tanto decir puede entrar dentro que de viste, debería o digamos. no debería, porque al final cada quien tiene su manera de hacer las cosas. Pero Ujú. fíjate que hay ficciones que parten de una verdad. Por supuesto. ¿Sí? Hay ficciones y de todas maneras, uno sabe que en la técnica para crear humor, pues tiene que usar herramientas como la exageración, como las comparaciones, como el absurdo, o sea, no estamos haciendo una charla TED. Es Sí, decir, sí. no No, todo sí. tiene que estar certificado con un notario diciendo, sí, es verdad que te sucedió eso, no. Lo que hablo con la verdad es que esté atravesado por esa verdad, o sea, que parta de un sentimiento o de un pensamiento o de una postura real del comediante, ¿no? Ya de Acá, ahí en adelante, pues sí, obviamente sí. apelamos a una cantidad de recursos, pues, para lograr el efecto, pues. Angelini planteaba de que él decía que lo importante es que fuera verosímil, más que fuera verdad, que fuera Sí, verosímil, que lo que pareciera que esa situación, sí, ¿no es también. cierto?, podría haber sucedido o se podría haber vivido. Porque muchas veces yo lo que siento es que el humor no puede tener tantas reglas, tantas restricciones, porque deja de ser humor. Deja de ser, Eso es porque el verdad. humor entonces esas Sí, normas sí, que no se puede tocar estoy, guitarra, yo siempre lo digo como tontera ya, como parodia, ¿verdad? En el estándar no se puede tocar guitarra, en el estándar no se puede imitar, en el estándar no se pueden ser más de 2 personas. Y tú ves que los gringos, lo más importante, Jim Carrey en su tiempo, Andy Kaufman, imitaban, hacían mímicas, cantaban como sí. Elvis, ponían cara, y era estándar.
Sí, es que a mí me Entonces, parece que lo que define el stand-up es la estructura. Es decir, cómo se construye, ¿no? La estructura clásica de premisa a remate, ¿no? Premisa, libro y remate, pues digamos que hay también muchas interpretaciones de eso. Sobre esa estructura se puede hacer de muchas maneras diferentes. Y yo creo que también lo interesante es que cada comediante va encontrando esa manera, esa fórmula, pues digamos que está ahí y es lo que define un poco el género, pero hay tantas maneras de hacerlo como comediantes. Creo que cada uno tiene su forma de entenderlo, además, de entenderlo, de interiorizarlo y de expresarlo. ahora, Entonces, ¿cómo? a mí Sí, sí. me parece que, dime, No, no, por favor, termina bueno, la me frase. parece que parte de lo interesante es cómo interpreta cada comediante esa estructura, porque también hay muchas Fíjate que, maneras de interpretarla, de ¿y plantear cómo? una premisa, de llegar a un remate. Hay comediantes, por ejemplo, aquí en Colombia, que resuelven muchas premisas con la corporalidad, que hacen chistes corporales, Sí, que hacen chistes, con acentos, o sea, jugando con un poco más como con la actuación. Entonces así resuelven su premisa. Yo resuelvo las cosas es con la palabra, o sea, digamos que es como la manera que yo tengo de hacer mi material, pero pero, asimismo pero hay igual, muchas otras maneras de hacerlo. Tengo un amigo comediante que es cantante además, entonces todas sus rutinas van con música y están dentro de la estructura, es decir, él lo resuelve con canciones ujú. cómicas, pero están dentro de la estructura. Entonces, yo creo que no hay límites de cómo un comediante resuelve su material. Ahora tú, en tu acting, tú igual haces doble punch con tu acting, con tus gestos, con tu mirada, con tu silencio. También es un recurso Pero que a lo mejor es no como un resulta. anti-acting. Sí, pero funciona muy bien, funciona muy, Sí, muy bien. mucho, mucho. Inclusive hasta como Por ejemplo, es una cosa curiosa, pero a mí los silencios me funcionan un montón. Hacer un ¿sí? silencio y pues, claro, ya tengo claro en qué parte del material hago ese silencio y tiene un efecto muy poderoso. Tal vez a ¿Sí? otro comediante hacer eso no le funciona, sino que se le cae su rutina, o sea, se pierde al Mira, público. hay un Yo colombiano manejo un que, poco esa tensión que el público no sabe qué va a pasar conmigo. El público no sabe para dónde voy con ese material. Y obviamente, pues sabemos que uno de los factores importantes dentro del humor es la sorpresa, sí. ¿no? Esa ruptura es lo que detona el humor. Entonces yo la uso de esa manera. Fíjate que yo a eso le llamo el caminito de las migas de pan, que tú, cuando tú quieras atrapar a un Sí, él es el que maneja el caminito, hace el caminito para que la cabeza del sí, espectador maneje la cabeza del y lo lleve donde tú quieres. Entonces, el factor sorpresa es increíble para el público porque no sabe con qué vas a terminar. sí, No eres sí. evidente. Por eso es que de repente es importante la mezcla. ¿Cómo lo haces tú con toda esta nueva temática, el tema de género, el feminismo? Esta cosa de tener las mujeres como posiciones, ¿verdad? Feminista o antimachista o neutra. ¿Cómo lo haces tú para salir victoriosa de todo este tema entre lenguaje y posiciones? Pues mira, yo sinceramente no tengo un enfoque feminista dentro de mi material y esto es básicamente porque no tengo una formación feminista y me parece que sería súper irresponsable asumir una postura desde el feminismo porque está pues de moda, digamos. Yo sé que es muy trivial decirlo así, pero como que es un tema que está teniendo mucha vigencia en este momento. Pero yo no tengo la formación, ¿no? Ni académica, ni política, ni social para asumir desde ahí mi discurso. Entonces sería súper irresponsable y súper irrespetuoso además. Entonces por eso no lo hago. Pero sí tengo mi postura personal y tengo mi propia visión de muchas cosas. Entonces lo hablo desde ahí. Tal vez muchas de esas posturas se acerquen a lo feminista o se acerquen a una reivindicación de género, pues porque soy una mujer que ha vivido más de 40 años en Latinoamérica. Entonces hay muchas cosas que reivindicar, ¿no? Desde ahí. Pero lo hablo desde ahí, desde mi vivencia propia y desde lo que yo
Siento, porque te repito, me parecería súper irrespetuoso ponerme un rótulo de feminista cuando no lo soy, ¿sí me entiendes? Cuando no he militado, y ni siquiera tengo la formación. Entonces, respeto mucho lo que han hecho muchas chicas desde su trabajo, desde su lucha, desde su interés también de comunicar su trabajo, como para yo venir a ponerme gratuitamente un rótulo de algo en lo que no he trabajado realmente. Entonces, lo asumo desde ahí, desde esa postura, pues, de mujer que vive en este continente y que necesita a través de su discurso también, pues, hablar de muchas cosas y señalarlas y tal vez reivindicarlas también. Fíjate que tú lo nombraste, del continente, de Latinoamérica. Tú has viajado bastante, has recorrido muchos países. ¿Cómo ha sido la recepción de Perú, de México, ¿no es cierto?, de Argentina y de varios otros países que han escuchado y visto tu show? ¿Cuál ha sido la respuesta? Yo me siento muy afortunada, muy, muy afortunada, porque primero por haber tenido la posibilidad de viajar, de conocer otras escenas, de conocer otros comediantes, otros públicos. Eso también siento que abre mucho la cabeza y abre mucho las posibilidades pues para cualquier comediante. Entonces, tener esa fortuna pues es una de las cosas más grandes que han pasado en mi carrera, y también me siento muy afortunada porque he encontrado comediantes que luego se vuelven amigos también de vida, que han sido supremamente generosos conmigo en ese proceso de estar en otros escenarios. Entonces, en general tengo súper buenas experiencias de todas las salidas que he podido hacer. Igual aquí en Colombia, mi casa es famosa por recibir comediantes de todas partes. Mi casa es como la ONU de los comediantes. Todos, pues bueno, no todos, pero sí muchos han pasado por acá. Entonces, para mí es un placer recibirlos, atenderlos, hospedarlos. Entonces, como que este intercambio que se ha venido generando, pues también facilita mucho, ¿no? El hecho de poder viajar y conocer gente y sobre todo, pues pararse en otros escenarios. Bueno, ahora las redes sociales nos está permitiendo hacerlo. Yo no habría podido conversar contigo a lo mejor hace 2 años atrás, a lo mejor no existía la tecnología, ¿no es cierto?, como para poder conversar de manera instantánea, en directo, como si estuviéramos hablando, ¿verdad?, telefónicamente. ¿Cómo has visto el tema del online, de empezar a hacer espectáculos, ¿no es cierto?, a través de internet? ¿Lo hiciste? ¿No te gusta? ¿Lo ves difícil, complejo? Bueno, estoy de acuerdo que esto nos ha abierto una cantidad de posibilidades maravillosas. De hecho, este mes, en noviembre, va a haber un festival aquí en Colombia que organizó una chica de Medellín con comediantes de todos los países. Entonces está fantástico porque la virtualidad permite hacer ese tipo de cosas. Y así como este, pues ya se han organizado varios eventos pues grandes, digamos, que permite como integrar muchas personas de diferentes sitios. Entonces eso está fantástico. A mí en lo personal, hasta ahora no me he atrevido a hacer un show online, así en directo no, porque me parece que sin público falta el 50%. O sea, hacer stand-up sin público, no sé, me parece muy complejo. Sí he hecho otros formatos, es decir, me parece que la virtualidad nos da la oportunidad de encontrar otras formas de trabajar, de hacer comedia. Entonces, he hecho otros tipos de formatos que están como alineados un poco con lo virtual, que no le quitan como esa esencia al stand-up de hacer un monólogo con público, pero que sí están pensados para ser transmitidos online. Entonces, me gusta, digamos, lo que ha pasado porque he podido explorar otras cosas, otras formas de hacer comedia. Yo hice 2 shows online y en el fondo lo que era comedia online, no era stand-up, porque el stand-up tiene ciertos códigos que no lo permite no se el puede. sistema, digamos. Pero sí, y una de las cosas que descubrí en este experimento era que uno tenía que ser mucho más cercano, mucho más íntimo, que la manera de expresar el show era más como una conversación de amigos, más que pararse con un micrófono a tratar de simular que tú estás parado en un bar. Y quizás muchos cometieron al principio ese error de poner una cortina en su casa, ¿verdad?,
con un micrófono y Sí, ponerte a hablar, sí. y resulta que venían los gritos, porque si tú eras de Wildliner, y claro, y mi mamá se cayó. Bueno, la otra vez fui donde una... Entonces eso era triste. Si Sí. ese chiste tú sentías que no gustó o que no te salió tan bien, es una angustia, es decir, ya no hay nada que te rellene, ni los grillos aplaudían. Fíjense, era una cosa así que era un silencio. Sí, Ahora con el micrófono. sí, sí, sí. Transforman Sí, una no, no. show con Yo, depresión. yo creo que, yo creo que el stand-up comedy es un diálogo, es una conversación. Sí, el comediante está conversando con un grupo de personas que quieren escucharlo. Y de todas maneras, sí hay una respuesta que es no solamente la risa, porque hay otro tipo de respuestas, hay sorpresa, hay asombro, a veces hay desagrado, hay eh, alguna emoción que expresa el público. Entonces, sin ese diálogo, sin esa cosa que es de ida y vuelta, a mí me parece imposible hacerlo. Por Sí. eso mismo traté de encontrar otras maneras de seguir haciendo comedia, seguir trabajando en humor, pues, pero dentro de este formato. Mira, acá tenemos una compatriota tuya, Estela Riveros Valderrama. Es una amiga que ya siempre nos sigue en todos los programas y es de Colombia. Ella es pariente Sí, de claro, sí, sí, Valderrama, sí. de tu De profesor Gonzalo. Gonzalo. Sí, sí, Dice, sí. me encanta el Sí, entrevistador, muchas gracias, y la entrevistada, yo la sigo a ella en Bogotá. ¿Viste? Ya tenemos una sí, admiradora que claro, claro. recorrió internet. Y de Chile, Pilar Chavalos, que es comediante, dice, hola Jorge, saludos para ti y Catalina. ¿Viste? Ya la gente te identifica con nombre, con todo, ¿verdad? ¿No? Un saludo para la señorita. ¿No? Ya sabes, hay varias personas que supieron, sobre todo chicas, que tú ibas a estar en el programa, pues me hicieron muy buenos comentarios de ti. Quiere decir que los videos de YouTube pues tienen alcance. Qué maravilla. Eh, ¿Cómo lo haces tú? Qué... Tú estás con un podcast, estás con un Sí, programa, ¿no es cierto? Que haces con dos chicos más, ¿verdad? sí, sí, ese es un proyecto reciente. Tenemos un año de hacer este podcast y ha sido un descubrimiento fantástico porque es otra manera de trabajar, pero que también permite una cercanía muy, muy estrecha con el público. Es súper bonito leer los mensajes. La gente realmente se siente como en una charla con amigos cuando nos escuchan el podcast. Entonces esa cercanía está ahí, es una comunidad que va creciendo y que, y que tiene como unos códigos propios, que eso también me ha llamado mucho la atención, pero me encanta. Y es que ya se empiezan a crear como unos códigos de los que oyen el podcast y que no nos entendemos entre nosotros, que tal vez alguien Sí. que no lo ha escuchado todavía se pierde un poco de la conversación, pero puede entrar a la conversación y entender y eso está pasando y me gusta mucho ese trabajo, está muy Son interesante. unas pequeñas mafias, unos pequeños grupos así Sí, más o menos. cerradísimos. Y le encanta tener como Un código gueto. secreto, ¿no? Le encanta tener como esa cosa de manejarse con códigos, con clave y aparte que Sí, por lo pero general, venía a escucharlo esto en no cualquier... es, sí, no Sí, es sí. intencional, o sea, no es que digamos, vamos a inventarnos unos códigos para que solamente lo entiendan, no, eso va surgiendo a través de la conversación y a veces algunos surgen a través de cosas que nos escriben, porque tenemos una pequeña sección al final como de saludos, entonces leemos las cosas que nos envían y de ahí también salen a veces como, sobre todo, formas de decir las cosas que luego se vuelven como recurrentes dentro del podcast y ya se instalan, se instalan Mira, un poco en la gente que nos oye y lo seguimos usando. lo conversamos fuera, como dicen en televisión, lo conversamos fuera de cámara, ¿verdad? Lo conversamos antes de comenzar el Sí, programa. Y comentaba esta estadística, mi hijo siempre dice, papá, tú y tu estadística así acomodaticia, pero es una estadística al final. Y que te comentaba de que por lo general un 70-80% de las personas que nos dedicamos a hacer comedia no éramos el favorito del colegio, ni tampoco éramos, ¿verdad?, sí. los, los líderes naturales, ¿no es cierto? O que todo el mundo quiere estar a lo mejor con uno. Y hay un 10% que está ahí como por cool, porque es atractivo, porque vende, y otro 10% porque le gustaba hacer bullying, le gustaba reírse y mofarse de los demás, y también le quedó gustando eso y lo sigue haciendo en la comedia. ¿En cuál de los tres grupos estás tú? ¿Y cómo fue esa En etapa el, adolescente?
En el más grande. En el grupo A de los 15 los años, incomprendidos. ya. Claro, Sí, justamente al sí, grupo de los claro. incomprendidos. ¿Cómo fue eso? Sí, claro, yo, pues como decía también hace un ratito, soy una persona con muy pocas habilidades sociales. Creo que ahora en esta época de la vida, pues como que ya lo domino mejor porque me tocó aprenderlo y pues en este trabajo es casi que indispensable, entonces pues ya he mejorado en ese aspecto. Pero no, yo era súper tímida, me costaba mucho trabajo entablar como relaciones. Yo crecí en adultos, yo fui una niña que creció con adultos, pues como sin muchos niños alrededor, entonces me interesaban los temas de los adultos, no Ujú. entendía muchas cosas que hacían los otros niños, entonces sí, todo el tiempo fui la rarita. Pero fíjate que es interesante porque muchas personas que nos están viendo y nos están escuchando, y que después van a ver, porque muchos ven la repetición de los programas en otro horario, Sí. eh, les sirve como un estímulo porque a veces tú te victimizas tanto, te culpas tanto, te opacas, te anulas tanto que a veces teniendo el talento, no, esas fuerzas son unas telarañas que no te permiten, ¿no es cierto?, avanzar. Entonces cuando ven que las personas que nos dedicamos a la comedia o que hemos tenido un relativo, ¿no es cierto?, éxito o somos conocidos, también hemos pasado por situaciones, ¿no es cierto?, adversas. Entonces, desde ese punto de vista era Sí. la pregunta. Y en el amor, ¿cómo le puede ir a una comediante que se para el escenario, que trabaja, ¿verdad? Que tiene aunque tú dices que eres tímida, pero hay que tener una personalidad, te desenvuelves a la par con compañeros, ¿verdad?, de trabajo que son hombres. La mayoría de la gente que hace Sí. stand, ¿no es cierto?, son hombres. ¿Cómo es esa parte de Catalina que también es interesante conocerla? Eh, bueno, yo estoy casada hace 6 años, felizmente casada además, porque mi marido tiene una profesión súper parecida a la mía, o sea, él no es comediante, no es humorista, pero es cuentero, es narrador de historias, entonces, pues también está en un escenario, también tiene un público, también entiende como esta dinámica de trabajo, que pues que uno sí necesita una pareja que entienda, ¿no? Cómo funciona esta vida medio nocturna, medio extraña, medio eso nos ha ayudado mucho y tenemos muchos amigos en común, entonces eso también como que fortalece la relación, pero cuando recién empecé a hacer stand-up, porque tengo muchas rutinas como de la súper fracasada con el amor y eso, Ujú. justamente me hice como toda la terapia de autoayuda con stand-up, porque venía de una ruptura emocional súper fuerte, súper complicada. Entonces la comedia fue la que me sacó al otro lado, pues me salvó de esa. En Colombia decimos tusa, al despecho le decimos tusa. Entonces hacer comedia fue lo que me curó esa tusa. Bien. Entonces, ya tenemos dos recetas para las mujeres que nos están viendo. El humor elimina cualquier drama, dolor, ¿verdad? Acá en Chile dicen un clavo saca otro clavo, ¿verdad? Acá tú estás planteando que la comedia te puede sacar, ¿no es cierto?, también de una pena de Sí. amor o de una situación triste. ¿Cómo tú, volviendo un poquito atrás, pero desde una mirada, desde la observación, no desde del protagonismo, sino que ¿tú ves complicado a tus compañeros heterosexuales en la comedia? ¿Los sientes como restringidos, como confundidos con toda esta problemática, con todos estos temas que no puedes decir esto, no te puedes reír de los gays, no te puedes reír de los gordos, no te puedes reír de esto, no te puedes reír de acá? ¿O sientes que no, eso no ha afectado? Sí, 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 yo creo que sí. Pues es que, ay, no sé, es un tema un poquito eh, delicado porque tiene como unas líneas muy delgadas, ¿no? Entre algo que sí permite hacer humor y que realmente no está respetando o ofendiendo a nadie y ya pasar al ataque, ¿no? Y pues digamos que estamos en un momento donde lo políticamente correcto está como imponiendo muchas cosas.
Obviamente estoy de acuerdo con el respeto y con la ética y con no usar la comedia ni para atacar ni para ofender, pero el humor tiene ciertas licencias, ¿no? Porque es ficción, porque es humor, porque es una burla y porque a veces a través de esa forma de decir las cosas se señalan y se llama la atención sobre ciertos temas. Entonces, sí hay como una sensación en general de, bueno, ¿qué podemos decir? ¿De qué podemos hablar? Si digo esto, de pronto alguien se ofende, o si digo lo otro, entonces otro se ofende, porque sí, son líneas muy delgadas, muy, o sea, este momento está como de una susceptibilidad exacerbada muy compleja. ¿Y cómo entra la profesora a apoyar, a sugerir, a guiar? Siempre le digo a la gente con la que trabajo que eso es una decisión personal. Eso lo define cada persona y cada persona puede definir qué tipo de humor quiere hacer, a dónde quiere llegar con el humor que hace. Eso sí es como el libre albedrío que tiene cada uno. Yo promuevo siempre pues la ética y el respeto. Sí, hay líneas que no es necesario pasar y que no es necesario pasarlas para ser más gracioso. Sí, no es necesario ofender a nadie para ser gracioso. Hay otras formas mucho más poderosas. Entonces hago como bastante énfasis en eso. Sin embargo, creo que el humor, como hablábamos hace un rato, es ilimitado y cada persona lo entiende de una manera diferente. Entonces es bastante difícil decirle a otra persona cómo hacerlo, ¿no? Hay unas bases y hay unas técnicas y hay digamos, un poco lo que yo hago es compartir mi proceso. Eso es como lo principal. Y ya pues cada quien decide cómo llevarlo a escena y cómo construir una carrera o cómo proyectarse a través de eso, porque te puedes parar en un escenario a decir cosas horribles y esa noche ser muy chistoso, pero luego, ¿qué va a pasar? ¿No? También Sí. creo que es interesante mirarse hacia adelante y entender hacia dónde me estoy proyectando, ¿no? Sí, hay una generación quizás más joven que nosotros, por lo menos yo soy mucho mayor que tú, si tú eres muy joven todavía, pero por lo menos de mi generación, los que quedan vivos, ¿verdad? Los que aún están vivos, eh, quizás tenemos una postura más transversal, ¿no es cierto?, más neutra, que las nuevas generaciones que de repente siempre está como el criterio de que la comedia es el megáfono, siempre digo la misma frase, el megáfono de los sin voz, el desenmascarar, ¿no es cierto?, al poderoso, el destruir al poderoso, el atacar al poderoso. Entonces se transforma de repente hasta como en una obsesión. ¿Qué opinas tú? ¿Que es mejor un humor más transversal, más neutro, o sí es necesario caer en esos formatos? No, no, es que yo no creo que el humor obligue a nada. Y como lo dije hace un momento, cada persona decide qué tipo de humor quiere hacer. Y creo que todos son válidos, todas las formas de hacer humor o de hacer comedia son válidas porque efectivamente hay público para todo. Creo que hay como un peso social que tiene el humor, que es muy importante, que ayuda a hacer catarsis y que ayuda a como una cantidad de cosas que son muy poderosas. Obviamente la gente que se dedica a hacer humor político o a hacer humor social o eso, pues desencadena otra serie de cosas pues, que son muy importantes. Por ejemplo, aquí en Colombia tuvimos a un gran humorista, creo que ha sido, si no el más importante, uno de los más importantes, que fue Jaime Garzón, y él se dedicó a hacer humor político, de hecho lo mataron un poco, pues gracias a eso, y es un gran referente. Pero hay otros tipos de humor que son inocentes o que son como tipo familiar o que también tienen la misma función social de hacer catarsis, de divertir, de entretener, y seguramente deja otro tipo de pensamientos en la gente, pero no es menos poderoso. Creo que eso también es ahí un poco un cliché de cómo debe ser, y yo creo que el humor no tiene un deber ser, es humor y ya. Y el límite del humor, la típica frase, la típica discusión de comediantes humoristas, ¿verdad? Y de que también Sí, otra pregunta, rigor, ¿existen límites en el humor? no creo.
Yo creo que el límite lo pone cada comediante, según su ética, según sus convicciones, según sus intenciones también. Y el público tiene el poder de decidir a quién quiere ver, a quién quiere oír, a quién quiere seguir. Y ya, o sea, no me parece, o sea, me parecería un poco pretencioso decir, no, mira, decir a otro comediante, ¿no? No, mira, es que hasta ahí puedes llegar, es que de eso no puedes hablar, es que de esa manera no es, ¿no? Cada quien decide cómo lo hace y cómo se siente con lo que hace también, ¿no? Porque esa es una pregunta que yo le hago a la gente que trabaja conmigo, pues a los que deciden aprender un poco conmigo y es, bueno, ¿y cómo te sientes con eso? ¿Sí? ¿Qué parte de eso que estás diciendo realmente lo sientes? Y creo que ahí ya hay un primer filtro. Sí. Ahora, yo siempre he dicho que más que límite hay frontera. Frontera es cuando uno tiñe tu material con lo morboso, con lo político, ¿no es cierto?, con lo negro, pero al final cada uno, como muy bien dices tú, decide, ¿verdad? De cuando el chiste, sobre todo si es un chiste preparado, significa que pasó un proceso, como muy tú lo dijiste en el caso tuyo, casi un proceso científico, ¿verdad? Lo piensa, lo desarrolla, lo experimenta, lo prueba. Entonces, tú no puedes decir después, no, no era mi intención. Es que yo no quise decir eso, porque Obvio en el que sí fondo era, sí, claro. había un trabajo, ¿te fijas? Había una intención. Sí, sí. Y a veces Y con eso doble que dices me intención, parece, sí, te sí, escucho. sí. Eso que dices me parece muy importante, muy, muy importante, porque sí estoy absolutamente convencida que así como tienes libertad para decir lo que quieras, también tienes la responsabilidad de hacerte cargo de lo que dices, ¿no? Y de las consecuencias que puede tener, porque sabemos que hay muchos comediantes que han tenido que luego explicar o pedir disculpas o, no sé, hacerse cargo del material que dicen. Entonces también es bueno pensarlo antes, ¿no? Yo, si voto esto, tengo que hacerme cargo. Algo va a Sí, pasar. Todo lo que uno hace en la vida tiene una consecuencia. Y cuando estás expuesto a un público o a unos medios de comunicación o a una audiencia, pues tienes que asumir esa responsabilidad también. sí, por supuesto. Por ejemplo, la mayoría de los autores que han sido influencias, sobre todo en Latinoamérica, el estándar un poco partió como en Argentina, ¿verdad? Como que se dio este estándar en Latinoamérica, México también. Y un poco Judy Carter creo que es una de las influencers del 2000, ¿no es cierto?, de muchos Sí, comediantes. claro. Eh, Sí. ¿qué libro, qué autores han sido influencia en tu trabajo, en tu parte creativa? Latinoamericanos. ¿Sí? ¿O americano? Bueno, voy a hablar de los gringos primero. ¿Sí? Sarah Silverman es como un referente muy importante para mí. Digamos, de las mujeres, Sarah Silverman y Ellen DeGeneres, como que fueron de las primeras que me emocionaron mucho y quise como ver su comedia y entenderla y bueno, y todo esto. Eh, el trabajo de Eddie Izzard me encanta, creo que es el que más me gusta de todos. Y latinoamericanos, bueno, Gloria Rodríguez, me parece así un lujo poder conocerla y ser amiga suya, además, trabajar con ella en varios proyectos ha sido increíble. Carlos Vallarta, que es otro comediante mexicano, también me gusta muchísimo todo lo que hace. Eh, bueno, en Colombia está Diego Camargo, que también es es muy bonito porque él fue mi referente, ha sido mi maestro y ahora es mi amigo y mi colega y hacemos proyectos juntos, trabajamos mucho juntos. Entonces ha sido un proceso súper bonito también, como ir haciendo ese curso de las cosas, ¿no? Eh, ¿Humor iría por lo absurdo, por lo negro, por una cosa más de humor corto, más que de historia, de grandes historias? eh, no sé, no sé, sí, creo que tiene que ver más con las historias. Ya. Porque, bueno, yo me baso en lo que he visto nomás, ¿te fijas? Es decir, pero tú tienes mucho más trayectoria y mucha más carrera de lo que yo he podido ver
en 5 o 6 videos de internet, pero como mencionaste a ciertos, digamos, protagonistas de la comedia latinoamericana, me doy cuenta que ellos son de un humor muy directo, un humor a veces como negro, más crudo, no tan sutiles. Pero yo veo tu humor más sutil. Pero detrás de eso, es decir, no es solamente el chiste negro por el chiste negro, sino que detrás de eso hay todo un contexto o una historia o algo que tiene un peso y que justifica que esa sea la consecuencia de lo que están diciendo. Eso es como lo que me gusta. Es que, ojo, que eso es lo que le da de estar en los primeros lugares. Sí, claro, sí, la consistencia. Fondo, la forma, la cáscara, puede parecerse un auto a otro, digamos, ¿verdad? Pero el cómo está construido por dentro, la estructura, ahí notamos cuando un auto es de cartón, ¿verdad? Sí, sí. Ese ejemplo, claro, entonces, claro, total. Que pueden estar haciendo, inclusive, hablando del mismo tema, pero no tiene la sutileza, la inteligencia, lo que hablábamos del caminito, de que el tipo te lleva por el caminito y él salta, y tú te quedas ahí en la trampa, como espectador, ¿verdad? Y él salta, entonces al final hay un trabajo donde la culpa la queda uno como público, porque tú fuiste el que pensaste otra cosa. Entonces, cuando tú ves que un creador, un comediante logra eso, es gol. Y yo le digo a mis alumnos que en el fondo es la técnica del, ¿no es cierto?, del mago, que siempre te está engañando, mostrando cosas, diciendo cosas, pero en el fondo es distraerte para luego sorprenderte. Entonces, nosotros también debemos Mejor no pudiste decirlo. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Es así. Ahí donde lo nuestro es magia. Cuando se hace con nivel, cuando se hace con ingenio, cuando se hace con un trabajo de laboratorio, cuando se piensa en todos los detalles. Como dices tú, un silencio, un gesto, una mueca, una mirada, es decir, todo eso puede provocar complicidad, romper la cuarta pared, en el caso de la gente de teatro. Y otra cosa que justamente yo hago hartas clases y hago clases personalizadas también, sobre todo con el online, las clases tienen que ser personalizadas. Y hoy día justamente hablaba con un alumno de España sobre ese tema de si lo quieres hacer simple o complejo. Igual vas a hacer reír, pero ¿cómo lo quieres hacer? ¿Dónde está tu satisfacción personal como un arquitecto creativo o artístico? Se combina todo. Porque al final la comedia es una sincronía. Tú estudiaste publicidad. Sí. ¿Cómo fuiste combinando lo que aprendiste de esa carrera en el humor? Bueno, creo que me ha servido un montón para el tema de la escritura. Yo, pues no soy una comediante de one-liners, pero hago muchos one-liners dentro de mi material. Y eso es puro entrenamiento de publicista, porque pues hay que concretar las ideas en un tiempo muy corto. Entonces ese entrenamiento me sirve y un poco mi pensamiento es así, funciona de esa manera. Yo soy como bastante concreta con lo que digo o como escribo. Entonces creo que ahí se ve mucho la influencia de haber estudiado publicidad como en ese entrenamiento. Y de todas maneras, pues hay como un ojo que te permite ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Pues porque digamos que en publicidad lo que hay que hacer es vender un producto, como hacer que alguien quiera algo que tal vez no necesita. Entonces da otro nivel de elaboración de las ideas. Entonces sí siento que sí me apoya. Y hay muchos comediantes que vienen de la publicidad, por lo menos en México hay muchos que vienen de ahí. Aquí en Colombia también somos varios. En Argentina también, digamos, he conocido varios publicistas que luego terminan siendo comediantes. Y diseñadores gráficos. No, solo conozco un par de diseñadores gráficos. En Chile, pues mucha gente estudió diseño gráfico, entonces como una carrera, es que acá se dio, no sé si en Colombia se dio esta cosa de sé lo que tú quieres, vive tu pasión, no, que lo que tú tienes que hacer, no pienses en cosas materiales en el futuro, no, tú vive tú haz lo que tú quieres ser. Ya, todos quisieron ser diseñador gráfico y ahora pues
no hay trabajo para tanto diseñador, pues entonces muchos diseñadores gráficos también están, por lo menos. Sí. Ahora, Sí, ¿qué sí, sí, otra, sí. elementos del arte empezaste a complementar con tu show? ¿Hiciste algún taller de clown, de impro, de otra actividad? ¿Qué opinas de esas otras líneas para hacer humor? Sí, yo creo que todo el trabajo escénico apoya muchísimo el desempeño de cualquier comediante. He trabajado, de hecho, el proyecto en el que estoy trabajando ahora es con clowns y con improvisadores. Estamos trabajando en conjunto y es súper interesante y para ellos también es como descubrir otro mundo, trabajar con comediantes, porque además también tienen como un prejuicio ahí un poco con los comediantes, pero ya o sea, creen que es súper fácil pararse a hacer comedia y cuando descubren todo el proceso y todo el trabajo que hay detrás, también entienden que no, es mucho más que ser gracioso. Entonces ha sido muy interesante eso. Tuve la oportunidad también así como increíble de que me invitaron a hacer un personaje pequeño en una serie. Entonces también me acerqué al humor pues como por el lado de la actuación. Obviamente como con mucho respeto y preparándome pues para estar a la altura, pero sí creo que todas esas cosas complementan mucho el trabajo escénico y tener otra visión de cómo hacer humor también enriquece muchísimo. Por ejemplo, entender el clown, entender el trabajo con la exageración, con lo grotesco, con sí, todos esos elementos y interpretarlos para ponerlos en función del stand-up comedy me parece que es muy valioso, o sea, que enriquece muchísimo la técnica o el discurso que uno trae. Sí, es que yo, imagínate, yo voy a cumplir casi 60 años y sigo aprendiendo, estudiando, viendo, sobre todo, por Todo ejemplo, el tiempo. el concepto de streaming, por ejemplo, es decir, yo soy el que está switchando y manejando el computador y aparte conversando contigo. Y si mucha gente de mi no es capaz, digamos, de mandar un correo. Hay un Sí. tema de tecnología, hay un tema de mirada que es importante nunca perder el deseo de aprender, de crecer. Del, del humor latinoamericano, ¿qué rescatas tú? Tú que has viajado, has conocido varios países y has interactuado con otros colegas. ¿Qué rescata a diferencia del gringo? Eh, ¿Cuál es la diferencia? Eso me parece súper interesante, ¿sabes? Yo creo que, y cuando trabajo con mis chicos, siempre les digo esto, y es que tenemos que entender que somos latinoamericanos. El humor funciona con el contexto. El humor necesita un contexto para que sea humor. Y no podemos jugar a hacer la comedia gringa o hacer la comedia inglesa, porque somos culturas muy diferentes, porque digamos el stand-up comedy en Inglaterra o en Estados Unidos tiene una tradición de 100 años, pues un siglo de hacer esto, pues están en otro momento, nosotros somos adolescentes, digamos que en América Latina tendremos sin mucho 20, 25 años desarrollando este género, entonces recién se está entendiendo cómo funciona, recién se está como formando público para que quiera ver stand-up comedy. Entonces hay que entender ese nivel de madurez que tenemos. No podemos jugarle a hacer como un Chris Rock que llena un estadio de 20,000 o 30,000 personas, pues porque aquí todavía no Y cuesta sucede llenar eso. un bar de 50. No tenemos la madurez. A lo mejor en 20 o en 30 años podamos ver eso acá, no sabemos, pero me parece importante eso y creo que los latinos, los latinoamericanos, tenemos otra forma de contar las cosas y en general me he dado cuenta de eso, nos gustan las historias, nos Sí. gusta escuchar una historia. Por eso creo que no hay tantos comediantes que hagan one-liners aquí. Ujú. Que es un humor súper concreto, súper El fulminante, wayline no hay tantos, porque sí, cansa un poco y un buen intérprete de one-liners también es excepcional. sí. Nos gusta la narrativa, nosotros somos dramáticos, somos emocionales, somos pasionales y necesitamos eso para entender el mundo.
Entonces, sí creo que en algún momento estaría súper interesante como teorizar un poco sobre esa forma latinoamericana de hacer comedia para entenderla y para apropiarla. Obviamente los referentes de otros sitios son importantes, ¿no? Sí. Pero una cosa es tener un referente y otra cosa es querer imitarlo o querer hacerlo de esa manera. Claro, lo que pasa es que como siempre te imprimen en la cabeza, ¿verdad? Un molde, una forma de hacer las cosas rígida, que son los que enseñan en este caso, y hace que pues todos salgan como clones, ¿verdad? Salgan todos como actuando igual que el profesor, Sí. o construyendo los chistes con los mismos absurdos, con la misma técnica. El problema del white liner es que hay que ser genial. Es decir, el white liner no te Sí. permite ser mediocre, no te permite ser uno más, porque Sí. como poner la lengua en una pila, Sí, sí, ¿verdad? Te sí. da la corriente, entonces tú no puedes estar a cada rato pues recibiendo corriente. Es decir, el white liner después a los 10, 15, Sí. ya le descubre la técnica y el resorte Sí. que mueve al comediante, porque ya es la misma fórmula, el mismo molde. Sí. Es Sí, y hay un fenómeno un poco, he visto un poco ahí un fenómeno respecto a los one-liners, y es que muchas personas, pues muchos comediantes, digamos, los confunden con juegos de palabras, claro. ¿no? Entonces hacen cualquier juego de palabras que suene medianamente ingenioso y ya te dicen que es un one-liner, y no es, Claro. O el humor de no se observación. entiende todavía, Y te claro, dicen no se entiende coherente. todavía el concepto de one-liner. Sí. Entonces, cualquier idea medio pendeja que concluya rápido ya dicen que es un one-liner y pues no es. O, por ejemplo, Piedradita es un tipo buenísimo, un español que hace mucho Piedradita es un genio. hace humor de observación. Y la gente cree que el humor de observación también es decir dos cosas incoherentes y poner cara de nada, ¿verdad? Sí. Y ahí yo estoy haciendo un humor de observación. Sí. Claro. Es como Sí, no. una taza de té, ¿se puede tomar café? Y uno dice, ya ahí, eso, un humor de observación, un humor reflexivo, Sí. un humor de pregunta. No, eso es nada. Es decir, eso es Sí, de acuerdo. señorita Catalina Guzmán, o señora Catalina, porque nos acaba de decir que está casada felizmente hace 6 años. Sí. ¿Qué espera del futuro, aunque el COVID nos hace pensar en el presente? ¿Qué espero del futuro? Esa pregunta en esta época es como el tarot. porque ya nos dimos cuenta que el futuro es absolutamente caprichoso. Digamos que a mediano plazo espero seguir trabajando como en formatos nuevos de comedia. Mi objetivo más cercano es hacer mi show. Digamos que yo alcancé a estrenar un show hace un año, en octubre hace un año, que se llama Señora, justamente, que habla de el estatus de señora, todo lo que implica ser señora y como de la fobia que mucha gente le tiene a esa palabra, sobre todo las mujeres, como que, no sé, me parece raro, entonces hablo un montón de eso. Entonces quiero traducir ese show a un formato virtual. Ya. O sea, no sé ¿Sí? cuándo podamos volver a hacer shows en escenario, pues como con todas las condiciones. Entonces quiero traducir ese show a un formato virtual para que la gente pueda ver el espectáculo online, no en directo, no haría shows en directo, sí en un formato pues que esté disponible en lo virtual. Entonces ese es como mi trabajo. Van a salir nuevas cosas. Y la última pregunta, Sí, eso. que también se la hago a todo el mundo, a todos los que han venido al programa. ¿Qué no te pregunté y te habría gustado? No sé. No sé porque me la pasé muy bien todo el programa. De hecho, creo que podríamos estar otra hora conversando de todo eso porque soy bastante nerd con el tema de la comedia, entonces me gusta mucho hablar de lo que no es chistoso en la comedia, es decir, de la teoría, de analizar, de pensar mucho alrededor de la comedia. Entonces, pues ha sido un espacio maravilloso para hacer eso. Muchas gracias. Bueno, como tú te has dado cuenta, nuestra intención es conocer, descubrir, que los espectadores puedan comparar formatos, técnicas, estilos, que cada persona al final está llegando a la misma conclusión
y yendo por fórmulas distintas. Yo pongo el mismo ejemplo siempre. Un reloj de arena, un reloj de electrónico, cumplen el mismo rol, medir el tiempo, pero los dos lo hacen con técnicas absolutamente distintas. Entonces, muchas veces la cosa igual vamos a llegar al mismo resultado, hacer reír a la gente, usando un recurso a lo mejor inclusive totalmente adverso y contrario. Muchísimas gracias, Catalina. Me encantaría poder interesante, muy atractiva como persona, como artista. Me encanta lo que tú haces sobre el escenario. Tiene estilo, eso me cautivó. Me cautiva la gente que es especial. Así que muchas gracias por haber aceptado. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, pues por haberme invitado a esta conversación y espero que sea el inicio de una conversación muy larga, que tengamos luego oportunidad de seguir intercambiando ideas y haciendo cosas y bueno, creo que es una gran oportunidad. Y no, yo encantada, me la pasé muy bien y también pues súper interesante conversar contigo. Muchas gracias, nos vemos, chao, chao.